Ante todo, empezar con una disculpa, pese a que dijimos y repetimos que iba a haber peña el pasado viernes, las inclemencias del tiempo no lo permitieron. Así que tendrá que ser en septiembre cuando nos volvamos a ver en la Casa de la Amistad, Rubiera mediante. Hoy, a tono con los acontecimientos, estaremos hablando de deporte y política, de Cuba en las Olimpiadas y de algunos que, más allá de fechas, insisten en mentir olímpicamente. Sube el volumen para que en su barrio sepan que ya empezó el programa de la contrapropaganda comunista. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Y como solemos hacer cuando de distintos temas se trata, empezamos el programa con un pase de lista, un periplo que va desde Venezuela hasta Israel, pasando por Cuba, por supuesto. Allá va eso. Edmundo González no presentó las actas electorales. Así como hoy el candidato Edmundo González no se presentó a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, órgano rector del Poder Judicial en Venezuela encargado de impartir justicia por constitución. La sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia había convocado a todos los candidatos y partidos a mostrar sus pruebas y sus actas para la investigación del proceso electoral. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ratificó hoy la victoria de Nicolás Maduro con una transmisión del 96.87% de las actas. Pero recuerden que Edmundo González, apoyado por María Corina Machado, niegan la veracidad de estos resultados y por tanto también desconocen esta institución. Pero entonces, ¿dónde está Edmundo? ¿Dónde están las actas? ¿Por qué no fue al Tribunal Supremo de Justicia? Fácil, si se presenta y muestra las actas verdaderas, puede que se ratifique su derrota y se les cae la farsa que los alimenta delante de la derecha internacional. Así nos explicaba el necio, en colaboración con Telesur en las redes digitales, el panorama político venezolano. No hay que quedarse, por supuesto, solo con un video. Es importante que profundicen, busquen, contrasten fuentes. Lo que sí está claro es que se va desinflando el intento de la oposición por desconocer el resultado de las elecciones, pero no por falta de iniciativa. En lo que a Cuba respecta, se ha intentado mostrar a una cruel dictadura que está al mando de países mucho más poderosos como México o Brasil para sostener el gobierno de Maduro. Obvio que es un bulo, una falsedad, pero no deja de ser halagador que nos tengan tanta estima. Por supuesto, la posición oficial de nuestro país ha sido la de desmentir calumnias en las que nos involucran, como la de un supuesto aumento de tráfico de personas entre Cuba y Venezuela en la fecha de las elecciones, como llegó a afirmar Diario de las Américas. Nuestros enemigos sí que saben mentir olímpicamente. Mentiras y fake news sobre las elecciones en Venezuela. Venezolanos cruzando por mar para votar en las elecciones, cuando en realidad esto era un acto de campaña de Nicolás Maduro. Elon Musk compartió esta imagen de supuestamente un centro de cómputo chavista con resultados en la pantalla, cuando en realidad esto es una empresa alimentaria y obviamente esta foto no es del domingo. Este usuario decía que grupos chavistas se robaban urnas electorales cuando, uno, en Venezuela el voto es electrónico y dos, el video lógicamente no es del 28 y lo que se robaban eran aires acondicionados. Una imagen que parecía espantosa era la de un policía supuestamente apuntándole a una familia con un arma, cuando en realidad se descubrió el policía no llevaba ningún arma y solamente le pedía a la familia que se levante. Y párrafo aparte para los dos ex vicepresidente y vicepresidenta de Colombia, una publicando videos del 2017 como si fueran actuales y otro con teorías conspirativas involucrando los chinos que ni para película de Hollywood servía. Pero el premio operador político de la jornada sí o sí se lo lleva Elon Musk, con la cantidad de fake news que difundió en su propia red social, que él mismo compró para poder hacer este tipo de cosas. ¿Quién sabe los intereses que tendrá en Venezuela? Y olímpico también es el arrebato de entusiasmo que embarga a los enemigos de la nación cubana ante cualquier evidencia de fracaso, ya sea en lo económico como también en lo deportivo. El lugar en el medallero, discreto en comparación con otros años, pero que ciertamente mejorará, fue motivo de júbilo mal disimulado en ciertos medios informativos que obviamente no ahondaron en análisis de las causas que se pueden hallar sin mucha dificultad en las complejas condiciones socioeconómicas que en buena medida son propiciadas por la guerra sin cuartel a la que nuestro país está sometido. Sitios como 14 y medio solo se regocijan en vaticinar la peor actuación en décadas, sin decir claro está que ese mal resultado solo es posible al contrastarlo con la tremendísima historia de este país en el deporte, fruto sin lugar a dudas del proceso revolucionario. Sin revolución no podríamos ser el país latinoamericano con más medallas en la historia de los Juegos Olímpicos. Así de sencillo. Pero, ¿qué se puede esperar de medios que, con tal de atacar a Cuba, cuestionan hasta la calidad de una cerveza Bucanero?
Pero no ha sido Cuba ni por asomo la nación que más polémica ha causado. La inclusión de Israel en contraposición con la negativa Rusia ha acaparado muchos titulares. Las declaraciones del Comité Olímpico Internacional de que no es lo mismo invadir Ucrania que bombardear Gaza son un tanto inconsistentes, pero no tanto como decir que los comités olímpicos de Israel y Palestina coexisten pacíficamente. En serio. Lo que sí no pudieron evitar ni el COI ni las autoridades francesas fue que a la delegación de Israel se le diera una calurosa bienvenida entre abucheos y rechifles. Pero de las razones por las que esa ha sido la respuesta popular a la presencia de Israel en los Juegos Olímpicos nos hablará Gabriela Fernández en La Mira. Alrededor de 10 meses ha durado el genocidio en directo de Palestina y a día de hoy los casi 40.000 muertos no parecen haber minimizado la amenaza que constituye el pueblo masacrado para sus inocentes verdugos. Por el contrario, las constantes provocaciones de Israel indican que podría escalar aún más el conflicto para conveniencia de Netanyahu y el resto de los anfitriones de la sangría. Lo fundamental no viene de Washington, viene del propio análisis de Netanyahu. Netanyahu tiene dos caminos, o el triunfo o la cárcel. Por tanto, apuesta por el triunfo. Pero ese triunfo no va a ser posible si no logra vincular de manera militar a Estados Unidos. Y esa vinculación militar de Estados Unidos implica provocar un frente internacional. Lo ha tratado con Líbano, lo trata ahora con Irán, lo hizo cuando atacó el consulado de Irán en Damasco, en Siria, con lo cual lo que yo percibo es que eso de morir matando o de entre peor mejor es como el camino que ha optado Netanyahu, tensar las cuerdas buscando que Estados Unidos se vea obligado a entrar en una guerra regional. Por eso los ataques, a pesar de que no tiene la capacidad militar. Y un dato bien interesante, acaban de suspenderse o de reducirse mucho los ataques en Gaza para poder hacer frente a una posible ataque en el norte. Cuando Israel atacó a Irán, le tocó suspender esa noche los ataques a Gaza. No tiene la capacidad militar, tiene un gran desgaste económico, militar y político, pero le queda una carta, que es la carta de la internalización aún mayor de la guerra, y eso lo logra causando la reacción de un enemigo internacional. Por eso los ataques a Líbano, a Siria y a Irán. El panorama se va volviendo más cruel y desesperanzador en la misma medida en que se va difuminando de los medios, porque las noticias se fabrican más rápido de lo que se venden y los conflictos caducan antes de resolverse, al menos en la pantalla. Pero la impunidad mediática es la única que podemos y por lo tanto debemos disputarle a los agresores, que entre violaciones a detenidos palestinos, bombardeos de escuelas, asesinatos a líderes políticos y periodistas, agresiones a terceros países y una larga lista de etcétera, dan contenido más que suficiente para que no se nos olvide que están masacrando sin ningún tipo de contención ni consecuencia, a pesar de que estamos todos al tanto de los países que apoyan el genocidio y de qué nombre respaldan esas decisiones. En la política solo hay que ser intachable si no eres lo suficientemente despreciable como para que a nadie le sorprenda que seas un asesino. Nos vemos en La Mira. El mito del deporte apolítico no se sostiene por ninguna parte, no solo si vemos el doble rasero del Comité Olímpico con respecto a Israel, sino cuando vemos los debates que suscita la participación de determinadas personas. Sobre la polémica con respecto a una mujer y sus hormonas y la hipocresía y el sensacionalismo mediante, les recomendamos este artículo en pantalla que escribió nada más y nada menos que nuestra licenciada Gabriela. El deporte ciertamente es político y es ideológico. Por eso resuenan en las redes las declaraciones de un cubano que dice ser más español que los españoles gracias a la conquista de Colón, lo cual no le otorgó el oro en este caso, penosamente. De Cuba y de lo muy político que es el deporte para esta nación como escudo o como argumento de ataque contra el sistema y de las enormes dificultades que remontamos a diario para permanecer en la élite mundial, nos habla Joel García, periodista deportivo y director del periódico Trabajadores, en exclusiva para Confirm. Bueno, gracias, como quiera que sea, que estamos en modo olímpico. Me han invitado a hablar sobre dos temas para el programa. A ver, el primero, relacionado con toda la influencia que muchas veces se dice que la política está en el deporte. Eso es una verdad que practican todos los países, incluso practican los comités olímpicos internacionales, como lo está haciendo ahora. Y un ejemplo claro es lo que ha sucedido con la violación de los atletas de Rusia y Bielorrusia, que no pueden representar a sus comités olímpicos nacionales, ni su himno ni su bandera se pueden escuchar porque son
sancionados por el Comité Olímpico Internacional a partir del involucramiento de sus respectivos países en el conflicto con Ucrania. Sin embargo, no sucede así con Israel, que sí está presente con su himno, con su bandera y con su Comité Olímpico Nacional, y no es sancionado a pesar de que también está involucrado en un conflicto bélico con Palestina y que ha costado miles de muertos. Es decir, ¿quién es ahí el que pone el doble rasero? El Comité Olímpico Internacional. Y el otro tema, bueno, está muy vinculado con nosotros, con Cuba, cuando los medios, sobre todo medios estadounidenses, medios de Miami, han intentado enquistar una relación de los deportistas emigrados por Cuba y que viven hoy en otros países y que representan banderas contra los deportistas nuestros que están hoy clasificados y que representan a nuestra delegación cubana. Esto es algo que siguen haciéndolo notar cuando en realidad no existe tal enquistamiento. Yo creo que poco a poco se ha demostrado. Hay un campeón olímpico de triple salto que es cubano. La final del triple salto va a ser casi que entre cubanos que viven fuera, y eso, más que enquistarlo, nos debe llenar de orgullo, a pesar de que hayan decidido emigrar a otros países. Y con respecto al famoso equipo de refugiados, pues hay que decir que Cuba siempre estuvo a favor de ese equipo de refugiados, porque lo que decían sus objetivos eran darle oportunidades a aquellos que tenían o eran víctimas de guerra, de discriminación, etcétera, no de un tema migratorio como están a la espera estos dos cubanos que están en el equipo unificado, que tampoco hay que enquistarlo en su relación con el país, sino que simplemente no cumplen los parámetros que para la creación de este equipo de refugiados tuvo el Comité Olímpico Internacional. Entonces, ¿de qué política e involucramiento en el deporte estamos hablando? Ese campeón olímpico cubano de verdad, da la vida por su tierra, vive de frente y derecho, preparado para el combate y a su bandera se aferra. Ahora de primera, vaya camina por arriba el mambo. No hay tiempo para más. Con la certeza de que vendrán tiempos mejores para el deporte y para todo lo demás, seguimos en esta pelea, que ya va para 3 años. Sí, la próxima semana estaremos celebrando el 3er aniversario del programa y lo haremos con una emisión especial desde Holguín, aprovechando la feliz coincidencia de que saldremos al aire un 13 de agosto. ¿Adivinan dónde pondremos el set de filmación? Síganos en nuestras redes sociales para que se vayan enterando de todos los detalles de este viajecito nuestro, con directa incluida el jueves que haremos desde donde estemos en ese momento. Ustedes, no importa si nos ven por la televisión o por las redes, manténganse con filo. Chao.